Hola, en esta ocasión vamos a resolver el ejemplo 4.5.2 del libro del Felder, el cual consiste en recuperar cromato de potasio en forma de cristales a partir de una disolución acuosa de cromato de potasio. Voy a representar a la sal, el cromato de potasio, con la letra S. Se alimenta un flujo de 4.500 kilogramos de hora de esta disolución acuosa, que contiene una composición de 33.3% en masa del cromato de potasio y se mezcla con una corriente de recirculación que tiene una composición de esta sal de 36.4% en masa. La corriente combinada, que es la corriente número 2, se alimenta a un evaporador en la cual se va a eliminar una cierta cantidad de agua y se va a concentrar la disolución acuosa. La composición en la corriente número 4 de la sal es de 49.4% en masa. Después pasa a un cristalizador en donde parte de lo que es el cromato de potasio se va a cristalizar, se van a formar sólidos. Y la otra parte que no se cristaliza, pues va a seguir disuelta en el agua. Y después se coloca un filtro para poder separar los cristales de la disolución acuosa. Es como cuando quieres colar un jugo de naranja recién hecho. Lo que va a atravesar el colador, que sería el equivalente a tu filtro, es tu jugo, y lo que queda en el colador es la parte de los gajos, pero estos gajos no se quedan secos, se quedan mojados con una parte del jugo. Lo mismo va a pasar aquí. Tengo los cristales que se van a quedar mojados con una disolución. La composición de esta disolución acuosa tiene que ser exactamente la misma que la que logró atravesar el filtro. Además, en esta corriente me dan una proporción entre la disolución y los cristales. Nos dicen que por cada 19 kilogramos de cristal que hay en esta corriente, hay 1 kilogramo de disolución. A la parte sólida se le conoce como torta de filtración. La corriente número 6, que es el líquido que atravesó el filtro, es la que se recircula y se junta con la alimentación fresca. Lo que estamos buscando es flujos másicos de todas las corrientes desconocidas y fracciones masa. Como conozco la proporción en masa entre los cristales y la disolución acuosa, y conozco la fracción dentro de la disolución acuosa, se puede obtener la fracción masa del agua pura y se puede obtener la fracción masa del cristal y se puede obtener la fracción masa de la sal que está disuelta en el agua. Entonces, la fracción de los cristales que son los sólidos, la vamos a calcular como 19 entre 19 más 1, 19 sobre 20, que es la proporción que nos da el problema. Y eso nos da un valor de 0.95. Eso implica que el 5% restante le pertenece a la disolución que está mojando a los cristales. De ese 5%, el 36.4% es el cromato que está disuelto y el restante es el agua pura. Vamos a hacer el análisis de grado de libertad para saber por dónde empezar a resolver este problema. Entonces lo vamos a plantear para el punto de recirculación o punto de unión, para el evaporador, para el cristalizador y para el sistema global. Bien, vamos a empezar por el sistema global. Recuerda que en el sistema global solamente se toman en cuenta las corrientes que entran y salen del proceso. En este caso, la corriente 2, 4 y 6 son corrientes que conectan internamente a equipos, por lo tanto, no se toman en cuenta. Entonces, solo nos quedan las corrientes 1, 3 y 5. Pero el flujo másico de la corriente 1 ya es un dato. Y conozco las composiciones en 1, en 3, porque en 3 es agua pura,
Y ya determinamos las composiciones de la corriente número 5. Entonces solamente nos quedan dos incógnitas, M3 y M5. Y tenemos disponibles dos balances de materia, una para el agua y otra para la sal. No importa que la sal se encuentre disuelta en el agua o que esté en fase sólida como cristal, sigue siendo un solo componente. No lo vayas a tomar en cuenta dos veces, solamente una vez. Entonces aquí nos dan 0 grados de libertad, que va a ser nuestro punto de inicio. Pero vamos a analizar los demás equipos. Para el evaporador tendríamos la corriente 2, 3 y 4. Entonces no conocemos los flujos másicos. Sería M2, M3, M4 y no conocemos la composición en la corriente número 2. Entonces son 4 menos 2 balances de materia, nos quedarían 2 grados de libertad. Para el cristalizador serían las corrientes 4, 5 y 6. No conocemos los flujos en las tres corrientes, pero sí conocemos las composiciones. Entonces nos quedan tres incógnitas. Menos dos balances de materia, porque tengo dos componentes, me da un grado de libertad. Y por último, en el punto de mezcla o en el punto de unión o el punto de recirculación, tenemos a las corrientes 1, 2 y 6. M1 es un dato, M2 no la conocemos, M6 tampoco, y la única incógnita en cuestión de composiciones es la fracción en 2. Como puedes ver, aquí nada más marqué como incógnita a lo que es la sal y la del agua la puse en función de la sal. Entonces, cuando pongas aquí tus incógnitas, no pongas la del agua porque ya la escribiste como una ecuación. Si la quieres poner como incógnita, entonces en tus ecuaciones vas a tener que agregar una más por suma de fracciones. Entonces tienes las dos opciones. O no pones una y dejas escrita una ecuación, como en este caso, o bien la pones como incógnita, pero en las ecuaciones pones una más por suma de fracciones. En este caso nos queda un grado de libertad. Como los grados de libertad nos da 0 en el sistema global, implica que tu sistema tiene una sola solución y por ahí tienes que empezar. Entonces vamos a empezar a plantear los balances de materia para el sistema global. Puede ser el balance general y uno por componente, o pueden ser los dos por componente. Entonces mi balance global me va a quedar que M1, que es 4500, es igual a M3 más M5. Voy a plantear el balance para el agua, entonces va a ser la fracción masa del agua por la corriente número 1 igual a M3. Recuerda que en M3 tenemos agua pura, la composición es 1, más la fracción de agua en 5 por M5. Tienes un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resuelves y encuentras M3 y M5. Vamos a regresar ahora a los grados de libertad para ver a qué equipo tenemos que pasar. Entonces, el global ya lo resolviste. Entonces, ya conoces M3, ya conoces M5. Entonces, elimina M3 y M5 de los demás equipos. Aquí se elimina M3, entonces aquí nos queda 3 menos 2, aquí nos da un grado de libertad. Entonces, al evaporador todavía no podemos pasar. En el punto de mezcla no se elimina nada, tampoco podemos pasar. Y en el cristalizador se elimina M5, esto me queda como 2, 2 menos 2 me da 0. Entonces, nuestro siguiente equipo es el cristalizador. Planteamos lo mismo, el balance general y uno por componente, o bien los dos por componente. El balance general para el cristalizador es M4 igual a M5 más M6. Y en este caso para el agua, fracción masa del agua por M4 igual a la fracción masa de agua en la corriente número 5 por M5 más la fracción masa de agua en la corriente 6 por M6. Aquí también tienes un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones. Lo resuelves y encuentras M4 y M6. Regresamos una vez más a los grados de libertad. El cristalizador es el que acabas de resolver, donde nos había dado 0 grados de libertad. Y ahora elimina M4 y M6 del evaporador y del punto de mezcla. Aquí eliminas M4, entonces te queda 2 menos 2, te queda 0 en el evaporador. Aquí eliminas M6, nos queda 2 menos 2, nos queda 0 en el punto de mezcla. Eso implica que puedes pasar al evaporador
o al punto de mezcla. Da lo mismo. De hecho, como puedes ver, las incógnitas son exactamente las mismas. Yo voy a pasar al punto de mezcla o de recirculación. Aplicamos el balance general, M1 más M6 igual a M2 y 1 por componente. O bien, recuerda que puedes plantear los 2 por componentes. De aquí directamente puedes despejar y calcular M2. Hacemos el balance para agua. La única incógnita aquí es la fracción de agua en la corriente número 2. Despejamos y obtenemos la fracción de agua. Y después, por diferencia, como nada más tenemos dos componentes, 1 menos esto me va a dar la fracción del cromato en la corriente número 2. Y con esto ya tenemos resuelto el problema. Conocemos todos los flujos másicos y las composiciones. Espero haber sido claro y hasta la próxima.